Amigos, muy buenas noches, bienvenidos a su programa El Orgullo de San Mujeres. Un gusto saludarlos como todos los miércoles y hoy tendremos un programa muy interesante, muy controversial. Así es. Porque sabías, amigo, que hay un porcentaje muy alto de la población que es tóxica. Así es, y bueno, hoy vamos a tocar el tema de padres tóxicos en especial, un tema que la indicada para platicar sobre esto consideramos que es la licenciada Montserrat Pomusé. Ella tiene un kinder, Campeones Kids, y yo creo que ella nos va a poder platicar un poquito más a fondo cómo podemos detectar ese tipo de padres, cómo podemos de alguna manera también encauzarlos. Hola, Monse, muy buenas noches. Muy buenas noches, la verdad muy contenta de estar aquí. Realmente me siento muy feliz. Muchísimas gracias por recibirnos en sus hogares y bueno, que me permites hablar a tu público. La verdad que emoción, y efectivamente es un tema bastante controversial. Empezamos a indagar, a buscar, y es un tema que desgraciadamente es una línea tan delgadita que es tan fácil a veces de poder caer ahí, ¿no? Y a veces te vas dando cuenta que dices, uy, a lo mejor en ignorancia, a lo mejor también desde nuestro amor, desde nuestro corazón como madres, hemos caído en muchas situaciones en que empezamos a ser un poquito tóxicas, ¿no? Y que pensamos que a lo mejor estamos haciendo el bien y resulta que no. Y que no, así es. Y realmente eso es algo paradójico, porque a veces nos creemos a veces unas mamás muy sobreprotectoras o unas mamás muy complacientes, que empezamos nosotros a tratar de que los chicos también sean un poquito más conscientes de lo que están haciendo y nos volvemos muy permisivas, muy relajadas. ¿Cómo podemos detectar un padre tóxico? Sí, hay muchas situaciones que empezamos a ver. Por ejemplo, hay una mamá que se vuelve un poquito, como decían por ahí, una mamá que es muy controladora, que se empieza a volver muy manipuladora, que siempre está observando, que siempre, en lugar de analizar o de impulsar con palabras positivas, nos volvemos un poquito dañinas, ¿no? Okay. Y empezamos a criticar y estamos en esa línea, ¿no? A pesar de que Claro, es nuestro hijo. A pesar de que es Fíjate, nuestro hijo. Monse, que yo estaba leyendo, dije, bueno, ¿qué es ser una persona tóxica? Digo, porque escuchamos mucho ese término, amigos. Sí, es una palabra muy de moda, ¿no? Sí, Sí, es una palabra que más en esta pandemia, ¿no? Ujú. Ay, mi mamá Y es que hablando tóxica, desde la mi hermana es toxicidad, tóxica, ¿no? La toxicidad es algo que nos daña, es algo que nos se va envenenando, ¿no? Es algo negativo y nocivo, pero muchas veces llegamos a caer y entonces empezamos de una manera también cultural. Habría que hablar un poquito también de genética, de una información que viene ya en nuestros genes y que nosotros empezamos a repetir ciertos patrones de conducta que se nos hicieron a nosotros, se nos inculcaron, nos pusieron un clic aquí en nuestro cerebro y lo empezamos a transmitir con nuestros Por hijos. ejemplo, se me ocurre que dices que traemos un padrón que repetimos. Es que mi mamá me decía, es que como eres tonto. Y yo le digo lo mismo a mi hija. Así es. Eso es algo así porque estoy engañándolo. Así es, y de repente te quedas así y dices, ay, no estoy hablando yo, está hablando mi mamá a través de mí, ¿no? Y lo volvemos a repetir. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que nuestros hijos lo vuelven a hacer. Yo estaba viendo también, por ejemplo, hay muchas mamás que se llama como una especie de castración psicológica, sobre todo con nuestros hijos varones, que tratamos de que no tengan los mismos errores, de tratar de solucionar los problemas, y entonces vamos fomentando adultos que no saben elegir, que no tienen un criterio para una resolución de problemas, y eso es algo muy importante. ¿Y qué es lo que pasa con este joven adulto en su vida ya madura? Cuando busca una pareja también dominante, una pareja que le arregle la vida, ¿no? Que dice, pues se casó con su Pero mamá. los dos extremos, como tú decías, son malos, ¿no? Porque Así una es. persona tóxica es una persona que es exageradamente controladora, exageradamente perfeccionista, Sí. exageradamente manipuladora, ¿no? Pero la otra parte también, La que es esa complaciente, parte la que es... que es complaciente, que le Sí. resuelves todo, ¿no? Que Sí. permites todo. Que permites todo muchas veces en nuestra ignorancia, o muchas veces lo permitimos para que no se enoje, para no crear una discusión. Para que no sufra lo mismo que yo. También. Pero no sé, eso también es ser tóxico. Eso también daña. Eso también daña. Y
O sea, Sí, al daña. final del día, el ser tóxico como padre, es decir, que te daña. Que te Ya daña. sea de los dos extremos, tanto que Sí. seas agresivo como que seas complaciente. Sí, y realmente, o sea, las mamás en esta toxicidad no nos damos cuenta, hay muchos ejemplos y vamos encaminándonos en muchos roles y en muchos patrones. Por ejemplo, también se ve mucho en la mamá que tiene una hija adolescente. Cuando somos mamás profesionistas, cuando puede ver una mamá muy guapa que siempre es el centro de atención y de repente su hija crece y entonces el centro de atención ya empieza a ser la niña, ay, qué guapa, qué bonita está, y entonces la mamá como que choca y como que empieza a convertirse o a querer quitar también del escenario a su hija. Se empieza a lo mejor vestir como su hija, vestir actuar como con su hija. actúa, Y digo, sí. yo he visto a mamás, digo, ahorita ya no, Sí. ¿verdad? Pero sí llegó un tiempo donde veía a las mamás con sus hijas en la discoteca y con los amigos de la hija. Y yo dije, ¿qué chingo va a hacer la mamá ahí? Sí. ¿No te pasó Así nunca? es. Sí, sí. Sí, o sea, ¿qué dices tú? ¿Qué hace la mamá con los amigos de la No, la Ajá. mamá vistiéndose como la hija. Como la hija, sí. Y es que porque viene también la mamá de ese núcleo familiar donde ha sido tan controlada, ¿no? Pero fíjate que yo veía una información que decía, bueno, la definición de persona tóxica, ¿no? Decía que es una persona que afecta negativamente a las personas que están cerca Sí. de ella por su personalidad egoísta y narcisista. Así es. Entonces me llamó mucho la atención porque decía que es ser egocéntrico y que es ser narcisista, ¿no? Así es. Y entonces te das cuenta que en algún momento hemos caído. Sí, sobre todo también cuando hay cierto abandono, cuando la mamá no tiene una autoestima elevada, muy trabajada también por sus ancestros, por su abuela, por su mamá. Esto se ve más vinculado, ¿por qué? Porque es una mamá que necesita tener los reflectores sobre ella, que necesita también la aprobación de sus hijos, ¿no? Y es esa parte del egocentrismo. Precisamente por esa Necesidad. esa necesidad Sí. de que todo, llamar la atención, De llamar que la todos atención. te vean, de que todos vean que no eres vulnerable, de que eres fuerte, de que puedes dominar, ¿no? Sí, y es realmente contradictorio porque nuestro primer amor, o no hay amor tan grande como el de una mamá, ¿no? Claro, y tus hijos es lo que... Y nadie se va a preocupar tanto por mí como mi mamá. ¿Y qué pasa cuando la mamá se empieza a ir del otro lado y empieza con el chantaje cuando los hijos se van, cuando los hijos crecen? Ujú. Y entonces no me vienes a ver, y entonces no hay un espacio para mí, pero si me pasa algo, ¿qué va a suceder de mí? ¿No? Y empezamos a heredar una culpa. Ok, No. ok. Monse, por ejemplo, tú cuando detectas una situación como estas en los papás de tus alumnos, ¿cómo lo abarcas? ¿Cómo tocas el tema? Porque es un tema delicado, porque a mí me queda claro que a lo mejor hay padres que sí lo aceptan bien, el que tú te acerques y les digas, a ver, yo veo esta cuestión, porque tu papel como maestra es ese, ¿no? Sí. Porque al final del día lo que tienes que hacer es que el niño se desarrolle en un ambiente sano para que él pueda estudiar bien. Sí, ¿no? en el área de preescolar la mamá tóxica apenas va perfilando, ahora sí, o va desarrollando lo que es su papel, ¿no? Ok. Apenas ella está jugando e intentando de hasta dónde dominar y hasta dónde no. Pero ¿cómo te das cuenta que un niño está viviendo No en sé. Es un que ambiente hay- tóxico? La verdad es que en todas las facetas, yo creo que en toda la vida, hay cosas que te dicen a grandes voces una verdad, pero muchas veces no las guardamos. Muchas veces porque pues compromete también una matrícula, entonces ahí ya no Claro. hablamos, mejor nos callamos, y a veces los mismos papás nos dan el margen para poder ser confiables y hablar y detectarlo, ¿no? Entonces a veces hasta en las tareas. O cuando llega el niño al salón, ya le dije que usted, maestra, usted lo va a regañar porque hizo tal cosa, ¿no? Entonces te estás dando cuenta que la mamá está deslindando la autoridad, ¿no? Ah, O encuentras una tarea impecable que tú dices, o sea, se ve que no la hizo él, o la hizo el hermano mayor, o la hizo la mamá, ¿no? Y empiezas a ver que sí, hay algo que no va checando, pero son cosas que tú las detectas bien rápido, cómo llevan el lunch, cómo llevan su uniforme y todo. Se ve cuando un niño es educado, cuando un niño es cuidado, a cuando un niño ya es temeroso. Un niño que le cuesta mucho trabajo experimentar cosas nuevas o dialogar o socializar con sus compañeros, y entonces tú lo ves. Y muchas veces yo digo, es algo cultural, lo vemos, yo lo he visto también cuando hay un caso de una hermanita mayor. Entonces deslindamos nuestra función y nuestro papel como mamá tóxica, ¿verdad? Y entonces le decimos a la hija,
cuida a tu hermanito menor. Y la niña, en lugar de vivir de acuerdo a su edad, de acuerdo a lo que a ella le corresponde, O sea, tuvo empieza una a responsabilidad y un encargarse. papel que no le corresponde a ella Y tampoco. pobrecita, porque a veces se les ve a ellas que ellas quieren interactuar en su grupo, pero están al pendiente de qué es lo que está pasando a su alrededor. No, y aparte como que es un... Han de estresarse, ¿no? Porque Definitivo. han de querer hacer algo que no pueden controlar en un niño más chico que ella. Así es. ¿Y qué autoridad Y representa dejan también de ella? experimentar, ¿no? No, y maduran muy rápido. Maduran muy, muy rápido. No disfrutan de su edad. Así es, entonces realmente esta situación nos viene a reflejar también a nosotras, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en ese sector de las mamás que son solteras, madres solteras, que les toca tener también el papel del papá, Claro. de tener esa dirección, de tener ese control, hasta dónde ellas se pueden permitir alzar la voz y hasta dónde se nos va de las manos, ¿no? ¿Y qué debiéramos hacer, Monse? Porque yo creo que la mayoría de las personas hemos sido educadas en ambientes donde, por alguna razón, en algún momento se presenta la toxicidad. Exactamente. Así es. Estoy de acuerdo contigo. ¿Qué debemos hacer, digo, a la edad que tengamos y darnos cuenta que de repente entramos en esos patrones? Sí, yo creo que hay que ser muy conscientes, creo que hay que hacer una introspección, un análisis, hay que ser muy humildes para aceptar, estoy cayendo en esto, o puedo caer, o también ver qué es lo que se está reflejando en la conducta de nuestros hijos, en su comportamiento, cómo nos responden, hasta dónde es propio de un adolescente o de un joven contestar y hasta dónde estamos viendo que el niño está mostrando un rechazo total, ¿no? Entonces, son esas cositas que yo te digo, te dicen a grandes voces, pero uno, la verdad, a veces prefiere ocultarlas, no escucharlas y no prestar atención. Y algo que platicábamos en un programa anterior, que muchas veces no decimos las cosas por no molestar, Ujú. por no enfrentar las situaciones, Así por no es. generar tal vez un conflicto, pero se va haciendo con el tiempo algo que ya no puedes controlar, ¿no? Sí, es esta parte de la toxicidad que se vuelve algo tan negativo, tan dañino y que presenta patrones repetitivos. Pero a veces también, ¿verdad? Utilizamos términos tan coloquiales y se hacen tan humorísticos, tan chistosos, que también empezamos a reproducir ciertos patrones para caer en cuenta en el drama, en yo soy la mamá dramática, soy la mamá tan exagerada, ¿no? Cuando realmente no es nuestra función, no es nuestro papel, ¿no? Pero pues está ser tan tóxica, ¿no? Sí. ¿Cómo afecta a un niño de kinder una situación así? Realmente nada beneficia tanto al ser humano como la autoestima. Y cuando nosotros tenemos una autoestima baja, cuando al niño no se le ha desarrollado una autoestima adecuada, y es en el seno materno donde se debe de dar este primer amor, este cuidado, y entonces nosotros empezamos a usar palabras altisonantes, palabras negativas, el niño se ve minimizado. El desarrollo cognitivo del niño no es igual, el desarrollo motriz del niño nunca puede ser igual. A ver, si quiero entender algo, de todo lo que has platicado, me dices que a veces uno repite patrones y resulta que cuando tú eres una mamá tóxica o un papá tóxico, también es que tú también estás pidiendo a gritos ayuda. Así Es un es. reflejo de que es. algo no está a gusto contigo, algo que no viviste, algo que te has atorado, problemas, entonces, X o Y, y esa situación te lleva o te orilla o desarrollaste ser padre tóxico. Sí, yo creo que gracias a Dios nada es definitivo en nuestra vida, pero sí hay una información que es genética y la otra que es fenotípica. Hay informaciones que son culturales que vamos transmitiendo y patrones que vamos repitiendo debido a nuestra sociedad, a nuestro entorno. Pero también el carácter de la abuela cuenta mucho, el carácter de nuestra mamá cuenta mucho. Como nosotros vemos, por ejemplo, en esta situación de la pandemia, cómo se desarrolló mi mamá frente a esta situación, como la vimos si fue una mujer que se desmoralizó, que se apanicó, que se encerró o que lo tomó con calma. Entonces el niño es algo que va a recordar y lo va a reproducir a futuro. Sí, es tan importante, ¿no? Todas nuestras vivencias y bueno, y hacer una introspección, un análisis. Sí, porque ahorita se me figuraba como cuando estamos en no sé, cuando yo iba a mis hijos al kinder
y que había un niñito que era muy rebelde, que era el que golpeaba y el que hacía y el que nadie quería y el que todos los padres etiquetaban. No, ese niñito no te juntes porque esto. Ese niñito actuaba así por llamar la atención, ¿no? Es un reflejo de que llama la atención, de gritar, necesito ayuda. Entonces, a lo mejor, cuando nosotros hablamos de padres tóxicos, pues también es una situación donde ellos están pidiendo ayuda también, Así porque es. no están tampoco a gusto. Pero el detalle, Marta, y creo que es así, Monse, tú me lo vas a decir ahorita, muchas veces ni siquiera te das cuenta, No. porque tú naciste viviendo en un ambiente. Te has desarrollado así toda tu vida, ¿no? Toda tu vida y Entonces- crees que es normal. Crees que es normal Ujú. y entonces llevas eso a la otra generación, ¿no? Sí. Hasta que alguien de esa generación tal vez dice, pues por aquí no es, ¿no? Ujú. Y en ese momento le para todo eso. Sí. Pero esa es la cuestión, ¿cómo yo me ¿Cómo doy parar? cuenta? ¿Cómo pararlo? Porque, por ejemplo, mira, yo he tenido experiencias con muchachas jóvenes, ¿no? Que golpeadas. Una vez una chica que me llamó y me dijo, pues estoy en el hospital, ¿no? Estaba en el hospital, toda lastimada. Yo cuando la vi, son de esas cosas que sientes un coraje porque tú dices, ¿cómo es posible Que permitas. que una mujer tan bonita, porque es una muchacha muy bonita, caiga en este tipo de cosas, ¿no? Y entonces yo entro a la habitación y le digo, ¿por qué permites esto? ¿Por qué lo permites? Y lloraba y lloraba, y yo no quiero esto para mi vida, yo no quiero. Y lloraba y lloraba. Ya es la última vez que le permito. Y ya salió del hospital y regresó a lo mismo. Pero en este caso también sería muy difícil cómo un hijo no le permite a un padre ser tóxico si ha crecido en ese ambiente, o cómo él puede determinar, decir ya no quiero estar con ese papá, o sea, Sí, porque es el rasgo de autoridad, pero es que realmente aquí lo que estamos hablando es que hay un vacío. Entonces, ¿cómo enfrentamos ese vacío y de qué lo llenamos, no? Entonces, cuando ese vacío no lo entendemos como tal, sino como que lo tapamos por encimita con otras situaciones, con otras emociones y no lo permitimos, es cuando refleja este tipo de conductas y es cuando ya te chocas con él y entonces ya dices, a ver, permíteme, aquí hay algo mal. Pero ¿por qué regresamos a esa situación? Porque no lo hemos podido subsanar, no hemos podido llenarlo desde adentro, ¿no? Desde el fondo. Muchas veces hay mujeres que han sido, como tú dices, violentadas, pero porque tienen ese vacío, esa necesidad del compañerismo, esa necesidad de protección, que están buscando el calor, si no materno, paterno. Y al no tenerlo, al no tener esa figura paterna bien establecida, la siguen buscando. Pero, A través de sus parejas. pero por ejemplo, en el caso de esta chica, que a mí me llamó mucho la atención porque siguió en la situación muchos años. Ya hasta hace poco ya supe que ya dejó a la persona esta que tanto la maltrataba. Y tú te das cuenta que detrás de ella también su mamá Ajá. vivió algo Sí. parecido. Entonces, Sí. ¿en qué momento rompes con todo eso? Yo creo que sí, cuando tú te das cuenta de que algo no está bien, pero tienes que hacer mucha conciencia, mucho trabajo. ¿Por qué estamos repitiendo también los patrones? Porque nos hacemos adictos al victimismo y esta es la otra cara de la toxicidad. Porque ¿no? inclusive, fíjate, en este caso que es muy particular, porque ella llevó a su hijo también a esa situación. Él vivía con esa pareja que no era papá de su Sí. hijo y ese tipo masacraba a su hijo. Pero es que ese victimismo te da también poderío. Ese victimismo también refleja, sí, tu necesidad, pero también el estar en el reflector de mírenme cómo me está yendo mal. llamas la atención No, es y llamar te la gusta atención. te gusta causar Ujú, esa lástima, así es. ¿no? Y que te digan Sí. pobrecito, y entonces tú digas, está aquí conmigo porque Sí. me quiere y me está apapachando y todo, porque es algo que necesitas, ¿sí?
pero nada más que lo estás pidiendo de una manera mal. Sí, equivocada, ¿No? totalmente equivocada. Y otra, a veces también como hablábamos de la autoestima, porque no te sientes merecedor de algo mejor, porque toda la vida te lo han dicho. Entonces nunca vas a aspirar a más, porque siempre te has sentido menos, Y te puedes morir así. desgraciadamente. Y se han muerto muchos así, ¿no? Sí, muchas mujeres así. Y muchos hombres, porque deberíamos de entender que todos los días debemos de trabajar en nosotros mismos. Es algo que no hacemos, es algo que vamos por la vida pensando que no lo necesitamos y no trabajamos en nosotros mismos. Lo que hemos dicho tantas veces en varios programas, que así como nos arreglamos por fuera, también tenemos que Hay que arreglar todo lo que está dentro de nosotros, nuestras emociones, nuestros sentimientos. Y si nosotros sabemos, porque yo creo que sí sabemos como padres que estamos haciendo mal y que estamos repitiendo patrones, es trabajar en ello para que nosotros podamos como padres mejorar, Claro. darles una calidad de vida a nuestros hijos y que ellos no vayan a caer en lo mismo. Claro. Pero hay que trabajar, o sea, nada llega por obra y gracia nada más, hay que poner uno de su Pero yo parte. creo que el primer paso, como decía Monse hace rato, es que tú te des cuenta Así es. y tú reconozcas que eres una persona tóxica. ¿Podríamos repetir, Monse, nada más cuáles serían las características de una persona tóxica? Baja autoestima, yo creo que esa es una de las principales. La adicción al protagonismo, al egocentrismo, al querer ser, ahora sí que el centro de atención. Allá en casa ¿no? escuchen lo que está diciendo Así Monse, es. por favor. Porque es muy fácil que nosotras las mamás caigamos ya a veces en este papel, ¿no? Y bueno, yo creo que otra es ser muy controladora. A veces hablamos de las mujeres que somos muy activas, que somos muy trabajadoras y queremos ser la mejor en nuestro trabajo, la mejor profesionista, ¿no? La mejor maestra, la mejor cocinera, la que si mi hijo se ensucia no está hablando de la experiencia de mi hijo, sino está hablando mal de mí como mamá. O sea, perfeccionista. Sí, entonces, pero somos del otro lado, somos exageradamente perfeccionistas en todo, ¿no? Y entonces estamos asfixiando a nuestros propios hijos o a nuestra pareja. Y nosotras mismas traemos una gastritis tremenda, ¿no? Claro. A mí lo que me ayudó muchísimo, la verdad, es que hace muchos años trabajé bajo un método que es programación neurolingüística y es increíble. Cuando tú cambias el chip aquí, todo lo demás fluye Cambia. diferente, sí. Entonces eso es lo que yo llevo mucho a la vida diaria y era lo que es el método educativo que llevamos en el kinder, ¿no? De soy el mejor, el de yo quiero, yo puedo y lo voy a lograr, ¿no? Y tuvo un alumno, cuando estábamos hablando de lo que es la lectoescritura, que el niño me decía, maestra, es que no puedo, y era chiquito mi niño, ¿no? Chiquito para tener una frustración tan grande y se le veía en el reflejo de su rostro y a mí me causó tanta ternura porque se golpeaba con las dos manitas en la cabeza en un silabeo de mame mi momo. O sea, no, o sea, a Sí, temprana edad estaba pero teniendo eso refleja, como tú dices, cómo la mamá le exige, ¿no? Para Sí. que el niño tenga esa reacción. Así es. Si lo haces mal, te va a pasar O eso. puede ser que no le exija, pero o sí le puede también decir, tú no puedes, no sabes Sí, hacer las cosas, o sea, que era lo que pasó en este caso particular y entonces él decía, maestro, es que yo soy burro y él se creía un burro, entonces yo le decía, tú eres un burro, o sea, tú tienes más orejas así y una colita así cuando te ríes porque somos maestras de kinder, ¿no? Y entonces el niño decía, no maestra, yo no soy así, entonces usted no es un burro, usted es un niño, ¿no? Ok. Entonces es un niño campeón y ahorita se la va a aprender, pero le cambiaste el chip, Claro. ¿no? Pero fíjate que dijiste algo importante. A todas las maestras que nos están viendo, Ay, sí. lo importante que es que adquieras herramientas. Así es. Porque te lo que prepares. también vemos, Marta, mucho es a las maestras tóxicas. Mira, yo tengo una sobrina que un maestro le hizo la vida imposible a mi sobrina. Mi sobrina es una niña con mucho carácter, que su papá le ha enseñado que no, ni por qué ser maestro. A la niña, de todo lo que sucedía, la culpaba. Y le exigía mucho más, ¿no? Entonces llegó un momento en que ella, pues sí se le enfrentó al maestro, porque ya era mucho, ¿no? Ella llegaba a la casa y le decía, papá, mamá, está pasando esto, no, es tu maestro, tienes que respetar, no,
hasta que llegó un día en que yo dijo, sí es mi maestro, pero él también me tiene que respetar a mí. Entonces, Excelente. ¿cómo se rompen? Sí, cuando tú entiendes que el alumno aprende con el maestro, sin el maestro y muchas veces a pesar del maestro. El alumno sigue aprendiendo, ¿no? Y a mí me encantaría que, bueno, que luego nos invitaras y tocáramos ese tema porque Claro, realmente claro. es muy importante, ¿no? Sí. Pero tienes que tener una autoestima bastante clara. Tienes que tener la figura paterna que te va a respaldar en la hora que yo le diga a mi maestro, esto no, Claro. o así no. Pero debes de estar bien Pero cimentada. fíjate, hace tiempo cuando yo estudié la primaria, ok, eran otros tiempos, ¿verdad? Los maestros tenían un nivel de autoridad, pues, Importante muy sobre parecido todo. al de tu papá o Sí, mamá. sí, así Entonces, es. lo que decían los maestros era ley. Es más, los maestros decían algo a tu padre y tus padres le creían al maestro. Sí. Y tú le decías, no, papá, no es cierto. El maestro dijo que sí. ¿Cómo han cambiado los tiempos en ese Así tema? es. Pero yo me acuerdo, fíjate, que cuando estaba en tercero de primaria, tenía una maestra, chaparrita, güerita, ¿no? Que era tremenda esa maestra. Pero había un niño que tiro por viaje le Le daba. pegaba en las manos. Y vieras la cara de ese niño, la cara de odio, la cara de Frustración si puedo de la todo. mato, ¿no? Entonces a mí me llama mucho la atención ver cómo la maestra le daba y le daba y le daba y el niño nunca se corrigió. Porque no era el Nunca se método, ¿no? No era el método. Más No sin puedes- embargo, hoy en día esos métodos de golpear ya no Sí. funcionan, ¿no? Pero en casa sí. Muchas veces. En casa todavía hay muchas mamás tóxicas, por cierto, Que descargan Todo su ira, lo su arreglan. frustración sobre los niños. golpeando. a Y los si no es niños. golpeando verbalmente, y eso también hiere, y eso también marca, ¿no? Claro. Y eso tampoco se vale, mamitas, no lo hagan, por favor, ¿sí? No, pues es que lo que pasa es que volvemos a lo mismo, trabajar mucho nosotros y y día a día tratar de prepararnos, ver muchos, pues conseguir herramientas de trabajo para poder ser un mejor padre, poder mejorar la convivencia con tus hijos, Definitivo. ¿no? Manejar tus día a día. emociones, como dices tú, Marta, porque las mamás muchas veces descargan en el hijo las Ujú. frustraciones, las cosas que no les salieron bien, o por ejemplo que fracasaron con el papá del niño, ¿no? Y ven en el niño al papá y se Sí. desquitan, y es terrible. Es terrible. Y no nada más en el niño, estamos en los adolescentes, en los ya casados. Ah, bueno, y seguimos viendo padres tóxicos ya de 70, 80 años que siguen. Y hiriendo luego a por sus eso no hijos. quieren ver a la suegra, ¿no? Sí, o sea, Pasa, ¿no? siguen hiriendo a sus Sí. hijos. Digo, yo que manejo adultos mayores, la verdad que veo cosas que yo digo, bueno, mira la edad que tiene el hijo, Sí. el papá ya tiene 80, 70 años y sigue lastimando al hijo. Y yo lo veo, o sea, yo lo veo y veo cómo pone la cara. Pero ese es un hijo y la ejemplo, hija. como decíamos hace rato, de las personas que nunca se dieron cuenta o nunca quisieron hacer algo. Hicieron de eso un por patrón de cambio. su vida. Así es, no hubo aceptación en algún Sí. momento, ¿no? Y entonces llega también el hijo que es cómodo, que es muy fácil, ¿verdad? De que alguien venga y le resolucione los problemas y tenemos adultos de 35 años que siguen viviendo en casa de los Así papás es, y así que es. esperamos que los papás vengan e influyan en nuestras Pero decisiones. sabes que volvemos a lo mismo, Monse. Eso fue creado por un padre Así tóxico, es. porque no nos podemos quejar que a los 35 años tengamos a nuestros hijos viviendo. A lo mejor el problema no es que viva ahí, sino que sea responsable, ¿no? Que él también aporte, que se compre sus cosas como debe de ser, que contribuya al hogar, Claro. ¿no? Si está en esas condiciones, pues es excelente, ¿no? Sí, Que sí. lleven una buena armonía, una buena relación. El problema es cuando está ahí y que Sí. todos los días la mamá está diciéndole a qué hora te paras a trabajar y a qué horas te vas a levantar porque ponte a hacer algo. Ese Mira, es el yo problema. creo que la evaluación, tú como papá, tú vas a ser evaluado cuando Sí. un hijo es productivo. Cuando es productivo, porque para eso le creamos alas, para que Así ellos es. vuelen, ¿no? Pero como toda toxicidad se vuelve una adicción, ¿no? La mamá a quererse sentir necesaria y el hijo a que le solucionen la vida, qué cómodo, ¿no? Claro. Y entonces aquí hay un amalgamiento que a Y qué es horas ahí, y es llegas a- ahí donde tú, como lo que dijiste Sí. hace rato, que la otra parte también hace mucho daño. Sí. El ser permisivo, el resolver,
eso también termina destruyendo a un joven. Sí, ¿no? definitivo. Pues verdad que qué excelente tema, una plática muy interesante con la licenciada Monse Pomusé, ella es directora de Campeones Kids. Y pues en casa tenemos mucha tarea, amiga. Muchísima Si- tarea. Si usted cayó en alguno de los temas que platicamos, en alguno, En alguna de las comentarios, características. tiene sí. alguna característica, por pequeña que sea, trabájela. Estamos a tiempo, todo en esta vida se puede remediar. Siempre tenemos que La analizar. oportunidad, ¿verdad? De Tenemos- poder mejorar. Exacto, Claro tenemos que sí. todo para poder cambiar y poder estar a tiempo de no quejarnos el día de mañana, no sentirnos incómodos el día de mañana Ujú. y poder cambiar esos patrones de vida que hemos estado o repitiendo o que nosotros creamos, ¿no? Claro, y esto en qué derivaría en que tú puedas tener una calidad de vida mejor. Muchísimo mejor, claro que sí. Entonces hay que recordar que nada beneficia tanto al hombre como la autoestima. Exacto. A quererse mucho, a apapacharse primero uno, ¿no? Claro. Y bueno, y si te das amor tú y sientes amor, pues eso es lo que también vas a poder dar a tu prójimo, ¿no? Y qué mejor que lo que reciban tus hijos sea amor, para que ellos crezcan y sean excelentes seres humanos el día de mañana. Fue un gusto estar con ustedes. El orgullo de ser mujer se transmite desde el Heraldo de Coatzacoalcos todos los miércoles en puntos de las 7 y nos vemos la próxima semana. Monse, gracias por estar aquí en tu Muchísimas programa. gracias, gracias. Gracias amigos, buenas noches. Hasta Dios las pronto. bendiga. Hasta pronto.